Todos los días nos escriben personas preocupadas porque recibieron negativa en un trámite. La Secretaría de Relaciones Exteriores les negó la emisión de una visa o el proceso de naturalización. El Instituto Nacional de Migración les acaba de negar un trámite migratorio. O bien, la Comar les negó la solicitud de refugio o una petición hecha dentro del proceso de refugio. No es el fin. Cuando una persona recibe una negativa, hay formas de combatirla para obtener un resultado positivo. Bienvenidos a un nuevo video de Migrants. Mi nombre es Ernesto Rizzo y en esta ocasión voy a hablar de qué hacer cuando recibimos una negativa en un trámite migratorio. Acompáñame. Comencemos por definir qué es una negativa y por qué debe estar fundada y motivada. ¿Qué significa esto? Una negativa es un acto jurídico que realiza y que emite en forma de un documento una autoridad. Todas las autoridades de México, de cualquier país prácticamente, están obligadas a emitir una resolución sobre una petición que hacen los gobernados. Y esta resolución debe estar debidamente fundada. Fundada significa que tenga fundamento en leyes escritas y publicadas, y motivada que tenga los motivos que llevaron a la autoridad a pensar, a reflexionar y a decidir que este caso en particular debía ser negado o aceptado. Una negativa, por tanto, tiene que cumplir diversos requisitos establecidos por ley y debe ser dada por escrito al gobernado. Hablemos primero de las negativas del Instituto Nacional de Migración. Recordemos que esta autoridad se encarga de resolver, de recibir y luego resolver todos los trámites que tienen que ver con condición de estancia en México, residencia temporal, permanente, cambio de condición de visitante a temporal, de temporal a permanente, reunificación familiar, regularización, reposición de tarjetas, renovación de tarjetas, etc. Todos estos trámites los resuelve el Instituto Nacional de Migración y todos pueden ser negados por el instituto. No hay ningún trámite que no sea susceptible a una negativa. Una negativa puede ocurrir por cuestiones de forma, se presentaron malos documentos, o por cuestiones de fondo. Se hizo una entrevista y la información que proporcionó el extranjero o la extranjera no fue la correcta, o hay una oferta de empleo ahí de la cual se duda de su veracidad, o yo intenté renovar pero no presenté todos los documentos que acreditan lo que yo estoy diciendo, etc. Todas estas son negativas que uno puede recibir por parte del Instituto Nacional de Migración en un trámite, insisto, de regularización, cambio de condición, visa por unidad familiar, constancia de empleador, reposición, renovación, etc. Cuando uno recibe una negativa del Instituto Nacional de Migración, el primer instrumento jurídico que puede usar para revertirla es el recurso de revisión. El recurso de revisión es un instrumento jurídico que tiene fundamento en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que prácticamente nos permite pedirle nuevamente a la autoridad que revise por segunda ocasión nuestro trámite. Ya revisaron al inicio, ¿no?, cuando nosotros presentamos la solicitud y se llevó a cabo el procedimiento. Bueno, el recurso de revisión es una segunda oportunidad, pero ojo, se tienen solo 15 días hábiles para promoverlo a partir de que se recibió la negativa del trámite. Y evidentemente es un documento por escrito que se tiene que presentar ante la misma autoridad para que resuelva el superior jerárquico. Tiene una serie de requisitos formales que solo un abogado, una abogada, especialistas del tema pueden completar de forma segura. A ver, hay varias autoridades que le entregan una hoja al gobernado, al extranjero, a la extranjera, diciéndole, a ver, llena estos requisitos y ya vas a estar presentando tu recurso de revisión. Pero falta lo más importante, la expresión de los agravios, que son los argumentos que nos van a dar la razón, que van a permitir que esa negativa sea revertida y se nos dé una resolución positiva. Por lo tanto, es fundamental que lo haga un especialista. Otro tipo de negativas requieren el juicio de amparo. Hay que diferenciar entre el recurso de revisión y el juicio de amparo, en que normalmente el juicio de amparo se promueve, es válido promoverlo cuando hay violaciones a derechos humanos. Normalmente en Migrants recomendamos promover un juicio de amparo cuando hay violaciones a derechos humanos como unidad familiar, de plano, o audiencia o debido proceso. La legalidad se la vamos a dejar al recurso de revisión. A ver, estos conceptos, no quiero que se hagan bolas con estos conceptos, simplemente hay que entender que cuando la violación es grave
y tiene que ver con derechos humanos, vale la pena irse directamente al juicio de amparo. Un ejemplo muy específico son las visas por unidad familiar de personas, por ejemplo, de Cuba, de Medio Oriente, que han intentado obtener la visa más de una vez, 2 o 3 veces, y les han negado. Incluso ya promovieron recurso de revisión y también les negaron. Bueno, aquí no queda de otra. El medio jurídico efectivo va a ser el juicio de amparo. El recurso de revisión es válido para situaciones en donde hubo una entrevista en donde la autoridad excedió sus facultades e hizo preguntas que no debía, ¿no? O hubo una visita de verificación al domicilio y no estábamos ese día y por lo tanto ya nos están negando. Recurso de revisión para que se reponga el procedimiento, pero si no me permiten reunirme en México con mi esposa, por ejemplo, o con mis hijos, pues ya me están violentando un derecho humano, la unidad familiar, y ahí vale la pena promover un juicio de amparo. Hablemos de las negativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y recordemos que las embajadas tienen una sección que se llama sección consular y consulado. En algunos videos nos han dicho que por qué confundimos embajada con consulado. Bueno, puede entenderse como lo mismo, pero ojo, el consulado es una sección dentro de la embajada que tiene la facultad de emitir las visas, de darlas o negarlas, ¿no? Si uno recibe una negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores en una visa, también puede proceder el recurso de revisión. Aquí muy probablemente valga la pena más el recurso de revisión que el juicio de amparo, debido a que el recurso de revisión va a permitir simplemente, y es el objetivo, que se vuelva a llevar a cabo la entrevista y que se nos permita presentar nuevamente la documentación para obtener una visa y no demorarnos todo lo que podría demorar un juicio de amparo, porque hay que saber que un juicio de amparo se puede llevar hasta un año y medio. Este 2025 tuvimos varios inconvenientes con el Poder Judicial en el sentido de hubo una reforma al Poder Judicial, cambio de jueces, cambio de personal, muchos procesos se retrasaron, entonces tal vez aquí valdría la pena irnos a recurso de revisión. Vale también el consejo de que hay visas que en lugar de irnos a un recurso de revisión vale la pena volver a presentar, cumplir los requisitos, a lo mejor dejar pasar el tiempo, ordenar nuestras cosas para volver a presentar la solicitud y luego irnos a un recurso de revisión. El caso específico en donde Migrants recomienda promover un juicio de amparo sucede cuando ya la persona pidió la visa 1, 2 veces y le han negado, incluso se promovió recurso de revisión y tampoco funcionó. En unidad familiar, ¿no? Yo me quiero reunificar en México con mi esposa, con mis hijos, con mis padres y no se me otorgó esa visa, a veces a través de resoluciones no muy bien fundadas, no muy bien motivadas, ¿no? Que se le preguntó en la entrevista a la persona cómo había sido la boda y no se acordó, por eso te niego. Bueno, habría que revisar el caso y por eso yo recomiendo el recurso de revisión en negativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que tiene que ver con visas. La Secretaría de Relaciones Exteriores también puede negar un proceso de naturalización. Se da mucho el caso de personas que se presentaron sin un conteo correcto de los 180 días, de los no más de 180 días que debe estar fuera en los últimos 2 años para aplicar este proceso, por algún antecedente penal, por algún historial migratorio negativo, una alerta migratoria, datos que no coinciden, etc. También es válido el recurso de revisión. Si hablamos de una situación que ya vulnera derechos humanos de mayor nivel, pues entonces el juicio de amparo. Hablemos de las negativas de COMAR. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es la autoridad que resuelve los procesos de refugio en México. La solicitud de refugio puede ser negada por muy diversos motivos, desde que tu nacionalidad en realidad no está en una lista de nacionalidades vulnerables. Hemos tenido casos de personas de España que piden el refugio. COMAR les dice, bueno, aquí no aplica, salvo que hubiera actos de persecución específicos. La persona no acredita esos actos de persecución específicos, es decir, solo es su dicho, pero realmente no se puede saber si peligró su vida, su integridad, sus bienes, su familia, etc. O cuestiones de forma, muy común, ¿no? La persona comenzó su trámite en Tapachula, se movió a la Ciudad de México o se fue más al norte, ¿no? Ya están en Tijuana, quieren seguir su proceso de refugio, pero al momento en el que reciben el citatorio de COMAR o la resolución,
pues los están citando en Tapachula, no pueden ir, imaginen la distancia, entonces la Comar va a negar ese proceso. En primer lugar, procede un recurso de revisión por cuestiones de legalidad, insisto. ¿Cuándo promover un recurso de revisión? En situaciones en donde la Comar a lo mejor está negando porque no nos presentamos en los primeros 30 días, porque nos movimos de estado, porque no nos presentamos a alguna firma, cuestiones un poco más formales. ¿Cuándo promover un juicio de amparo? Cuando ya hubo una negativa o cuando ya de plano tú recibiste 2 negativas en un proceso de refugio, ¿no? La primera la dejaste pasar, pero si en esta segunda te están volviendo a negar, un recurso de revisión no va a servir de mucho. El juicio de amparo probablemente sí, porque estamos defendiendo derechos humanos, a residir en México, al refugio, la vulnerabilidad, la protección internacional, etc. Esto nos lleva a un esquema en donde entendemos que las negativas, es decir, estos actos jurídicos por escrito que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite el Instituto Nacional de Migración o que emite la Comar, todas pueden ser atacadas por un recurso de revisión, cuestiones de legalidad o bien por un juicio de amparo. Siempre recuerda que nos estén violentando derechos humanos. En fin, abogado, ya recibí una negativa, ¿qué hago? Bueno, primero escríbenos al WhatsApp. Te podrá atender mi querida Ana, la que ves en algunos de los otros videos que tenemos publicados en este canal. Te recomiendo que vayas a ver cualquiera de los videos que hemos publicado: residencia temporal, permanente, visa temporal, visa permanente, refugio, naturalización. Temas nos faltan, pero hemos completado un muy buen conjunto de temas en derecho migratorio, así que acude a ver sus videos. O tu servidor, ¿no? Lo primero que te vamos a decir es, nos corre el tiempo, tenemos solo 15 días para promover o recurso de revisión o juicio de amparo. Son hábiles, no cuentan sábados ni domingos, ni días inhábiles, ¿no? Los no laborables en México. Tenemos que preparar un documento correcto, completo, poderoso, un documento que tiene que ser realizado por un abogado. No lo puede realizar cualquier persona, es un hecho y no lo digo con soberbia, es una expertise, ¿no? Yo no le llevo mi coche a un chef, se lo tengo que llevar a un mecánico, si me entiendes la metáfora, ¿no? Hay que promover este recurso, este juicio de amparo en tiempo. El recurso de revisión nos va a llevar más o menos 90 días, que se extienden a 3, 4 meses por la demora de la autoridad. Y el juicio de amparo, en cambio, nos puede llevar entre 1 año y 2 años. Es un proceso más complejo, es un proceso que tiene más etapas, puede haber recursos. En los dos casos, sin embargo, si recibimos una negativa nuevamente, se puede combatir. Así que eso es lo que tienes que hacer si recibiste una negativa. Es súper importante que defiendas tus derechos. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjalo en la cajita de comentarios o contáctanos a través del WhatsApp. Es nuestro medio principal para atender asesorías. Recibimos una cantidad enorme de asesorías y tratamos de responderlas todas lo más inmediato posible. Ten un poquito de paciencia si no te respondemos tan rápido, nada más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en X y sobre todo, por supuesto, aquí en el canal de YouTube. Regálanos un like, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Se vienen temas súper interesantes a partir de 2026, así que síguenos. Muchísimas gracias por el seguimiento y si ya te suscribiste al canal, lo inauguramos este año, así que esperamos acompañarte durante todo 2026. Soy Ernesto Rizzo, abogado migratorio en México. Recuerda que para Migrants y para mí, lo más importante es que tú tengas un camino seguro. ¡Feliz Navidad!